participar en este equipo. Listo. Bueno, para la propuesta de hoy empezamos un módulo nuevo, o quizás es, no es que sea nuevo, sino que sería uno de los últimos que toca cuestiones bien conceptuales, bien epistemológicas. Y nos quedaría uno de repaso, un poco también para articular, que ya les hemos comentado. De la semana que viene presentamos una propuesta de articulación con otras unidades curriculares. Entonces, el último módulo tocaría un poco esos temas. Eh, bien, ¿se escucha? No se me corta. Se Profe, corta yo un la poco, escucho, profe. escucho No sé. entrecortado, profe. Ah, Ah, sí, yo desactivé mi cámara, pensé que era mi ¿Se me conexión, pero cortó? ¿Se sí, cortó? se escuchaba Por medio un momentito, entrecortado. sí. Se entrecortó un poco, Dani, un poquito se Mm, entrecortó. ah, ¿y por qué será? Uf. Bueno, no sé qué hacer. Me da un poco de cosa. Bueno, me avisan eh, si no se escucha bien o se corta. Les comentaba que iniciamos uno de los últimos módulos que tienen que ver con cuestiones más de carácter teórico y nos metemos en eh, una cuestión que está vinculada con el campo de la psicología. Si se escuchan ruidos fuertes es porque arriba hay un departamento y bueno, por momentos hay interrupciones. Eh, este módulo tiene que ver un poco la relación de la didáctica de las ciencias sociales con aportes de la psicología, especialmente la psicología cognitiva. ¿Por qué trabajamos estos aportes? Un poco también pensando en la necesidad por supuesto que las ciencias sociales ya habíamos hablado, que se nutre de varios campos de conocimiento, ¿no? O sea, entre sí necesitan esa interdependencia, la geografía, la historia, las ciencias políticas, pero también, sobre todo, para poder entender los procesos de aprendizaje de niñas y bueno, y después cómo se va complejizando eh, eh, en la juventud, en la edad adulta, necesitamos sí o sí de algunas aristas teóricas que nos pueda aportar la psicología cognitiva. En ese sentido, vamos a trabajar y vamos a recuperar lo que ustedes han trabajado, han visto en el módulo 2 con la profesora Carolina, que recién se retira hace un ratito, y sobre todo ese módulo 2 el punto 3 que ella recupera sobre el desarrollo cognitivo, ¿no? Y la construcción de nociones subjetivas por parte de las niñas, la perspectiva sociocultural de Vygotsky. Así que les voy dando como un tiempito ahí, si ustedes tienen a mano, o si no, no importa, porque lo vamos a ir trabajando acá, eh, ese módulo 2 sobre todo la ficha teórica. Ahora, un segundito, vamos a pasar el primer video que aparece en esa propuesta, un poco para retomar lo que vieron en el espacio y también tensionarlo. No es que vamos a ver todo lo que allí aparece, sino algunas pinceladas, sobre todo la perspectiva sociohistórica de Vygotsky, y algunos aspectos, sobre todo cómo construye este programa psicológico el psicólogo, ¿no? De principios del siglo XX. Eh, pero antes de meternos en me gustaría mencionarles que en el aula, nuestra aula, ¿no? De la unidad curricular, ya hay un texto para la clase de hoy, yo no se los mencioné, pero algunas de las chicas fueron preguntando si había textos. Bueno, está todo lo de la semana pasada, ¿no? E incluso subí al sitio de ese
esos poemas que leyó Silvina sobre hiatos y diptongos de las infancias, así que ahí lo tienen para volver a revisar. Y después tienen un módulo 4 que se abrió y hay un texto, ¿no? Hay un texto de Mario Carretero, no sé si alguna vez lo leyeron, y de José Antonio Castorina, sobre el capítulo 2 de Vygotsky. Así que si pueden entrar también al aula para descargarlo y tenerlo ya listo, no es que no les propuse leerlos por ahora, pero ya está en el aula. Y para la semana que viene van a disponer de otros materiales también, del tomo 2 de estos autores y otros capítulos, ¿no? Para ir avanzando. Bueno, si no hay ninguna pregunta sobre lo que vimos la semana pasada o sobre lo que subí, si se ve o no se ve, lo van planteando ahí en el chat. Yo voy a compartir. ¿Alguien quiere compartir el videíto o lo comparto yo para ir avanzando? No sé si. Bueno, como Silvina está grabando, por ahí no sé, Ro o Estefa, si quieren. Si no, lo paso yo. Ahí te digo, espera. Porque como no sé si tengo conexión, muy buena conexión. Sí, tu Yo conexión estoy está buscándolo media. y a ver si lo logro. A ver, ahí, creo que puedo. Está media, se corta bastante. Ahora se está cortando, pero justo antes cuando hablaste se escuchó bien. Así que tranqui. A ver, ahí se comparte, chicas, ¿lo pueden ver? Sí, ahí aparece como que está tu pantalla, Está que está empezando Ahí la voy, función de compartir, pero todavía no la vemos. Pero seguramente ya la veremos. Ay, Ok. no, yo tengo una conexión muy mala hoy, chicas. Bueno, paciencia, ¿qué se le va a hacer? A veces pasa. Bueno, el video que vamos a compartir, como les mencioné, es un videíto de la uva, de la autora, de la profesora Quattrocchi, que ustedes seguramente vieron en la clase con Carolina. Dura unos minutos y un poco la propuesta allí es recuperar un concepto que a lo mejor ya lo trabajaron ustedes con Caro, que tiene que ver con qué implica el proceso cognitivo, qué significa lo cognitivo. ¿Para qué nos ayudaría un poco a nosotros también? O sea, piénselo en clave en tensión con las ciencias sociales, ¿no? O sea, ahí está, psicología, Vygotsky, la psicología, no sé si lo han visto, o sea, yo entiendo que la profe se los compartió, pero no sé si ustedes lo pudieron ver, se tomaron el tiempo de analizarlo. Ahí lo ven, quieren que le dé play, Bueno, ya está, ¿no? sí, Ahí va, ¿eh? ahí Mari dice que sí lo vio. ¿Lo ven? Está más Se trabado que, ve. está más trabado que el video de Dani. Está peor que yo. Escucha, profe. No, no No, se directamente no escucha. se escucha nada. A ver, Se ve, pero no se Escucha, escucha. escucha. Arrancó hablando, le vemos los gestos. Yo creo que eso forma parte de, de la semiótica. A Es ver, para que ahí, adivinen. ahora miro. Con una Ahí, unidad temática que es conocido con los procesos de psicología aquí en Sí, pero empezarlo de estamos nuevo. transmitiendo con los procesos cognitivos. ¿le doy o no le doy al play? Me sale cualquier cosa. se escucha muy cortado, Para Estefa. empezarlo de nuevo. Claro. Y se escucha muy robotizado. Sí.
Porque no se escucha intento mucho yo. si pongo el audio de... A ver, ¿Quieren que espérense. pruebe yo? A ver, una alternativa. Yo le dije, yo para compartir soy malísima. Yo puedo Bueno, probar no, también. Tefa, deja. Ya lo abrí, lo tengo abierto. Bueno, hoy Ya, de- Silvi tiene mucha señal, así que aprovechemos eso. Bueno, dale, si no voy yo a probar, a ver si funciona. Eh, compartir. Ahí se ve. Sí, de a poquito. O sea, ya se ve ya se ve que está YouTube. Sí, sí. Está YouTube, pero todavía no se ve la... Sí, tenés paciencia. Menos mal que arrancamos temprano, porque ¿Se ve? Bienvenidos a una nueva tutoría de psicología. ahí se ve la Bien, señora, la UBA 21. Estamos transmitiendo en la Universidad de Buenos Aires desde Argentina. Mi nombre es Karina Kraut, soy tutora y psicóloga de la materia. Estamos trabajando con contenidos de la unidad 3 y en esta oportunidad parte B. En esta unidad 3 parte B seguimos trabajando con una unidad temática que es conocer qué son los procesos cognitivos. Vamos a detenernos un poquito para pensar qué son los procesos cognitivos. A ver, les dejo para que respondan. Cuando digo proceso cognitivo, ¿a qué me refiero? Bueno, ¿a qué me refiero? A los procesos mentales que utilizamos para poder conocer el mundo y a nosotros mismos. Y según si hablemos de un proceso cognitivo o un proceso cognoscitivo, cuando hablamos de cognoscitivo, le damos una vuelta más y estamos apuntando a la posibilidad que tenemos sobre pensar sobre los procesos cognitivos. Cuando estamos trabajando con los aportes de Lev Vygotsky, como en esta oportunidad, con su psicología histórico-cultural, vamos a estar más del lado del proceso cognoscitivo que del cognitivo, pero es un detalle solo para que haya un poquito más ahí de profundidad en los temas que estamos conociendo. Entonces, cuando decimos proceso cognitivo, ¿a qué nos referimos? A los procesos que nos permiten pensar, razonar, analizar, relacionar. Todo eso son procesos cognitivos. Aprender, cuando hablamos de la inteligencia. Por eso, acá Lev Vygotsky lo que va a hacer es hacer un recorte de qué es el objeto de estudio para él de la psicología y va a hablar de el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Entonces, vemos que acá es un autor que no solo estudia los procesos cognitivos, sino que específicamente va a estudiar cómo se desarrollan esos procesos cognitivos y específicamente los va a nominar como procesos psicológicos superiores y mucho va a tener que ver con la capacidad del ser humano de producir procesos psicológicos superiores o simbólicos. Lenguaje, como decíamos, pensamiento, razonamiento, análisis, todo lo que nos permite, les decía, pensar sobre nosotros mismos y sobre el mundo en el que vivimos. ¿Y cuál es el aporte clave que él da a la propuesta de la psicología? Bueno, él dice que nada puede pensarse sin la interacción social, sin la dimensión social. ¿Qué quiere decir esto? Que estos procesos psicológicos superiores van a estar posibilitados, van a estar desarrollados por el contexto social. O sea que va a ser un desarrollo que va a ir de lo social a lo individual. Entonces, ahí vamos a tener que pensar en esto de la interacción social. La propuesta de él es pensar que todos los procesos psicológicos se desarrollan en un contexto histórico, cultural y social, y que no podemos estudiar ese desarrollo sin tener en cuenta esas dimensiones. Lev Vygotsky estudió en la antigua Unión Soviética y fueron 10 años en los que él hizo aportes a la psicología. Entre 1924 y 1934, en 1934, ¿por qué deja de investigar y de hacer aportes? Porque lamentablemente fallece en Moscú.
Pero, ¿qué va a pasar con su obra? ¿Va a ser conocida enseguida en el resto del mundo? No, porque había un aislamiento de lo que era la antigua Unión Soviética respecto de poder dar ese conocimiento al resto del mundo. Entonces, recién llega la propuesta de Vygotsky a Estados Unidos específicamente en 1960, específicamente en 1962, cuando se traduce una primera obra de él y esto se da a conocer a la comunidad científica. Pensemos que en ese contexto estaba, por ejemplo, Piaget en auge, ¿no? 1960, 61, 62, Piaget estaba en auge con sus teorías del desarrollo y Piaget se va a interesar mucho en lo que había escrito Vygotsky. De hecho, después se hace todo un debate que se le llamó el debate Piaget-Vygotsky respecto de cómo se explicaba el desarrollo. ¿Qué comparación podemos establecer entre ellos? Bueno, que los dos estudiaron el desarrollo de los procesos cognitivos, cada uno lo nominó de manera diferente y le dieron un peso distinto a lo que es lo social. Pero no es que Piaget no le dio importancia a lo social, sino que no se dedicó a estudiarlo. En cambio, Vygotsky lo que hizo fue específicamente estudiar el rol de lo social en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. ¿Y cuál va a ser la metodología que él va a seleccionar para investigar esto, cómo se desarrollan? Bueno, va a utilizar una metodología genética y experimental, genética de génesis, de origen y desarrollo. ¿Por qué? Porque él también se basa en algo que se llama el materialismo dialéctico, que aquí apunta a ver los procesos con movilidad, con cambio, y a la posibilidad de poder reconstruir esos procesos. Y eso es lo que va a querer hacer Vygotsky en laboratorio experimental, controlando las variables, va a investigar cómo es que estos procesos psicológicos superiores se desarrollan y para eso va a recurrir a lo que se llama el método de doble estimulación. Vamos entonces adentrándonos en la propuesta de este autor y vamos ubicando algunos conceptos centrales que tienen que ver con pensar, ¿sí? Por ejemplo, la mediación cultural, la ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores. Vamos a ir a buscar esto, a este capítulo del libro que ustedes tienen, de un libro que tiene un material escrito por Vygotsky que se llama Problemas de método. Y vamos a especificar qué es lo que dice ese capítulo en los próximos dos bloques. Enseguida volvemos. Se cortó un poquito allí en la última parte, pero es un video que todas entiendo que lo han visto o por lo menos disponen de este material en la ficha que les compartió la profe. Así que ahora lo que estaríamos haciendo es como recuperando, repasando, y por qué sería interesante para este espacio trabajar con este video y con lo que nos propone Carolina en el módulo 2. Yo ahí les hice una preguntita, pero vamos a compartir, bueno, también voy a compartir pantalla yo ahora. No sé si tienen alguna duda sobre ese video, si alguna quiere ampliar, si quieren comentar, si se acuerdan de eso que vieron, o es algo lejano, o lo vieron muy por encima, no lo estudiaron. Pero yo voy compartiendo pantalla. Por ahí, Dani, las chicas por ahí piensen Sí. por qué creen que es valioso retomar a Vygotsky desde este espacio de enseñanza de las ciencias sociales. ¿Ustedes por qué piensan que, cuál sería el aporte de Vygotsky? Usted, ya con todo este trayecto que tienen de... Claro. Y ahí aparecía también esa pregunta que vos hiciste, Estefa, sobre qué implica lo cognitivo. Si querés ahí podés también hacer tu soporte. Dale, que cuando estábamos preparando las clases, yo les quería preguntar a ustedes, por ejemplo,
si saben qué significa, por ejemplo, hablamos de psicología cognitiva, de la teoría cognitiva de Piaget, pero cognitivo, ¿qué significa? Ustedes que intuitivamente o con esta formación que ya tienen de un año, ¿qué piensan que significa cognitivo? ¿Alguna puede decirme o decirnos? Ahí en el video aparece, en los primeros minutitos, explica un poco la profesora, ¿no? ¿Qué implica ese concepto? Procesos mentales, profe. Procesos mentales. Claro, como Claro, el pero la palabra niño procesa la cognitivo. información. Ay, perdón. Sí, no, está bien, ahí las leo. Pensar, resonar, pensamiento, sí. Cognitivo es una palabra que viene de conocer, ¿sí? Entonces podemos pensar el conocimiento en sí mismo, cómo conocemos o cómo se construye un conocimiento específico, ¿sí? Fíjense las distintas dimensiones. Ustedes trabajaron un montón Piaget el cuatrimestre anterior y Piaget él se enfoca en la parte individual, ¿no? De cómo cada, digamos, niño o niña construye ese conocimiento es de una manera casi epistemológica, ¿sí? Porque cómo construye un tipo de conocimiento específico que tiene que ver con las operaciones matemáticas, ¿sí? O con las operaciones mentales, ¿sí? Después, Piaget, o sea, es una parte de lo que ustedes estudian. Y después estudiaron Vygotsky. ¿Vygotsky qué es lo que hace? ¿Qué es lo que introduce que se diferencia y se posiciona respecto de Piaget? ¿Sí? Un poco el video lo dice. ¿Quién se anima a decirlo ahí? Para que veamos por qué. Imagínense, estamos en otra materia y tomamos a Vygotsky. ¿Por qué? Buenas noches, profe. El Por contexto. ahí, ¿Quién habla, Marí? sí, por ahí creo yo que Vygotsky está muy relacionado en que el proceso cognitivo lo desarrollaba el sujeto, y, o sea, solo, y no sé si solo, pero bueno, en este caso Vygotsky dice que el proceso cognitivo está, o sea, se desarrolla con lo social. En cambio, Piaget no, o sea, el sujeto iba experimentando y como por sí solo iba desarrollando ese proceso. En cambio, Vygotsky no. Claro, El está bueno proceso lo eso que desarrolla en conjunto con lo social, o sea, con otro individuo, con otra gente. es como que Igual ustedes ahí, piensan un fenómeno que se mira de distintos lugares, ¿sí? No es que, o sea, como el objeto total no se puede ver, ¿no? Pero se va mirando de distintos lugares. Ahora, la mirada de Vygotsky, con esto que traen también en el chat y lo que están diciendo, involucra a un otro que no, que puede ser, que es una sociedad, que es un contexto, ¿sí? Obviamente el aprendizaje sucede en el individuo, pero como dijo la profesora en el video, ¿sí? Ante mediaciones, ¿sí? Mediado, ¿no? Esta cosa de la mediación, ¿sí? ¿Qué es lo que media? Bueno, después especifica, ¿no? La zona de desarrollo próximo, todas estas cosas, pero no vamos a enfocarnos en eso. Pero sí, fíjense que antes pensábamos que históricamente, ¿no? El conocimiento sucedía en abstracto en la mente de una persona y ahora estamos hablando de un contexto, ¿sí? Fíjense, esa es la variable y con esto hay listo, no digo más nada. no, está bien, está buena la pregunta y está bueno que puedan ustedes ir diferenciando. De todas maneras, María, ahí corrijo, no es que Piaget no contemple como dijeron en el video y como aparecen en los textos, no contemple lo social, sino que hace más foco en esta internalización que menciona Estefa, más en lo abstracto, ¿no? Por lo tanto, él nos trae esto del proceso de aprendizaje a través de estadios, que son estadios que tienen que ver con una evolución, ¿no es cierto?, de los sujetos. A medida que va creciendo la persona, es como va complejizando ese proceso de aprendizaje. En este caso, Vygotsky lo que suma a esos procesos de aprendizaje y que no contempla o no entiende que se trate de estadios, sino que se trata justamente de una interacción con la cultura, ¿no? Como que es necesario que esos procesos superiores o ese proceso psicológico superior, que también exista un mediador, ¿no? Y que el mediador puede ser un sujeto, otro sujeto social y a la vez herramientas objeto,
para poder intermediar. Entonces eso también hace que se complejice un poco más el proceso de aprendizaje. El autor, sobre todo Vaquero, que es el que trabaja, ¿se escucha o se cortó mi conexión? Se corta un poquito, pero me parece que se Que entiende. es el que nos aporta. Ah, bien. El que nos aporta sobre Vygotsky, él menciona esto, ¿no? Las herramientas objeto que son necesarias para mediar también con otro sujeto. Ustedes en esa ficha que comparte Carolina tienen un ejemplo sobre cómo llamar la atención, cómo un niño llama la atención a otra persona, cómo aprender, o cómo intermediar, ¿no es cierto?, con otros sujetos en esa relación, ¿no es cierto?, y en esa complejización del proceso psicológico superior. ¿Qué es la nota distintiva de Vygotsky? Que en los procesos psicológicos elementales de la atención, de la memoria, dice, es similar a cualquier otra especie, incluso a las especies animales, a las especies del reino animal. La diferencia del desarrollo humano, y en este caso subjetivo, tiene que ver con la semiótica, ¿no? La inclusión de los signos, de los símbolos, ¿no? Y sobre todo del lenguaje, que es lo necesario para poder llevar adelante el desarrollo cultural o las prácticas culturales. Tanto cultura como lenguaje hacen, por lo menos es lo que dice Vygotsky, es lo que hacen constitutivos a esos procesos superiores psicológicos. Yo me estoy metiendo en un campo que por ahí es un poco complejo, pero entendemos que ustedes lo pudieron desarrollar o trabajar en sujetos, en ese espacio, sujetos de la educación 2. Y acá unas preguntitas en función de eso que ustedes vieron en el módulo 2 del espacio sujetos de la educación, y también en el video. ¿Cómo entiende la construcción del aprendizaje Lev Vygotsky? Esto que estamos hablando, ¿no? El plano social y el plano individual. ¿Es necesario ese plano social para poder, ¿no?, internalizar subjetivamente y a la vez psicológicamente, internalizar lo que está sucediendo, ¿no?, en el contexto, en el marco cultural en el cual se encuentra un sujeto? ¿Por qué centra su análisis en la relación entre el desarrollo subjetivo y las prácticas culturales? ¿Por qué son necesarias? Y ahí esta pregunta es clave en el sentido de qué contexto cultural es el que cobija a Lev Vygotsky. O sea, es un autor bielorruso, estamos hablando de principios del siglo XX, bielorruso hoy, porque hoy es Bielorrusia, pero ese país formaba parte de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estamos hablando de un contexto en el cual se encontraba el régimen estalinista, había hambrunas, había muchos niños de había procesos de repitencia, y esa demanda es lo que lo lleva a plantear un programa de psicología, sobre todo para poder llevar adelante el proceso de aprendizaje, ¿no? Y contemplar qué es lo que hace y también ver qué eso de la conducta que trabajaba Piaget se ve o aparece en ese contexto en el cual él se encuentra inmerso. Y que hace referencia con mediación cultural. No sé si hay alguna intervención en el chat que estaría bueno si pudieron, no sé si responder todo esto, pero algún aporte o algo que ustedes puedan recuperar de lo que vieron en ese otro espacio, ¿no? Después, en qué contexto sociohistórico yo les mencioné, y después podemos desarrollar un poquito más adelante el materialismo histórico. No sé si alguna quiera decir algo, ¿alguien? ¿O hay algo en el chat? Dani, en el chat, por ahí fueron sumando mientras vos ibas desarrollando. La chica Mara, por ejemplo, y se involucra al otro que se constituye como andamiaje, y ahí traen esta nueva palabrita que por ahí no había salido antes. Nati también dice que hablaba de andamiaje, y no, después son comentarios de Estefa eh, en relación a esta palabra andamiaje, ¿no? Eso Bueno, comentaron en el chat. andamiaje, estamos hablando del concepto de Brunner y de Ausubel, ¿no es cierto?, que son otros psicólogos, o sea, estudiosos y teóricos precursores del constructivismo, ¿no? O sea, es una escuela, una corriente de pensamiento de la psicología que
considera que la construcción social es lo que permite el proceso de aborda estos estadios y esto que mencionó también Estefa sobre la cuestión abstracta, ¿no es cierto? Pero tienen que ver con esos marcos generales o paradigmas en el cual se encuentra Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner, después también Moscovici más adelante, y uno de los últimos, que lo vamos a ver más nosotros la semana que viene, es Mario Carretero y Castorina, ¿no? Que son también de la escuela del constructivismo. ¿Y qué sería el andamiaje? ¿Para qué serviría el andamiaje? ¿O cómo se podría relacionar con la zona del desarrollo próximo que nos propone Vygotsky, por ejemplo? Profe, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es Él Nati? hablaba de zona de desarrollo real, de lo que el niño puede hacer por sí mismo, y en cuanto a la zona de desarrollo próximo, es lo que ese niño puede lograr con el apoyo de otro, con más conocimiento, sea un docente, un familiar, un acompañante, incluso hasta un mismo par, un mismo compañero. A Bien, eso y sí. podría... Bien, ¿y el andamiaje? Bueno, el andamiaje es, por ejemplo, bueno, en ese caso, la profe en aquel momento ella nos explicaba eh, como con metáforas, por ejemplo, esto de una planta que necesitaba un tutor, digamos, para apoyarse hasta crecer, digamos, hasta que lo pueda hacer sola, como Pero un una ejemplo. planta. No, no, y el niño también, o sea, necesita de un otro para poder apoyarse, o sea, cuando uno empieza a caminar, no lo hace, no es que se para y sale solo, sino que necesita apoyarse en un otro para poder empezar a dar los primeros pasos, para poder afirmarse, para poder hasta poder lograrlo. Bien, bien, bien. Bueno, entonces ahí está bueno lo que nos trae Nati, porque nos refresca un poco la idea de zona de desarrollo próximo. No sé si alguien quiere mencionar algo al respecto también, esto, ¿no? De la capacidad real que tiene, o por lo menos es lo que nos explica el marco teórico que nos propone Vygotsky sobre esta capacidad real y en un contexto de independencia y autonomía, lo que logra, lo que puede lograr construir o resolver en una situación concreta un niño, una niña, ¿no es cierto?, en una determinada situación. Ahora, esa otra capacidad, ese otro potencial lo brinda un otro, ¿no? Un adulto conocedor, dice Vygotsky. Pero también en algunos autores, que recién nos explicaba en el video, en otros videitos, también nos ayuda a decir, bueno, pero en determinadas situaciones ese niño podría aprender si en ese adulto conocedor es posible el aprendizaje o un adulto que no acompañe esa zona de desarrollo próximo, ¿es viable? Porque en ese sentido, Piaget no nos propone eso, Piaget nos dice, ¿no?, los estadios, pero en ningún momento habla de la construcción con estos andamiajes. Por eso son las tensiones, por eso las idas y vueltas sobre estos aportes, ¿no? De entender por dónde pasaría el proceso de aprendizaje y sobre todo quién retroalimenta o quién es el que produce esta idea que nos trae Vygotsky sobre la complejidad subjetiva superior, ¿no?, y psicológica superior. Esto de la semiótica, ¿no?, los signos, los símbolos, cómo se aprende, en dónde, en qué contexto se aprende. No sé si hay algo más por allí. El materialismo histórico, ¿qué entienden por materialismo histórico? ¿Lo han visto en otro espacio? Porque ahí en el video lo menciona la autora. ¿Por qué dice este programa psicológico que nos propone Vygotsky se refuerza o se sostiene en la teoría del materialismo histórico?
Algo mencionamos al respecto en clases anteriores cuando trabajamos el concepto de conflicto, que no nos alcanzaba a entender el concepto de conflicto según la escuela funcionalista, sino que necesitábamos también de otras escuelas de pensamiento que nos ayuden a pensar el concepto de conflicto social y sobre todo el que nos traía el marxismo, ¿no? El marxismo identificaba que el conflicto se daba en la lucha de las clases sociales. Bueno, nuevamente el marxismo aporta ahora desde la psicología, o por lo menos entendemos que Vygotsky se nutre mucho del marxismo, y sostiene que es necesario, ¿no? Entender las cuestiones materiales que suceden. Las materiales está hablando de cuestiones, situaciones concretas, ¿no? Algo al respecto dijo Estefa cuando mencionó esto de Piaget, decía que, ¿no? Los sistemas abstractos, cómo los va complejizando la persona de manera intrapsicológica. Pero acá Vygotsky nos dice, no, paren, es necesario la cultura, es necesario el contexto en el cual están parados los sujetos para poder entender cómo se complejiza o no el proceso de aprendizaje. Bueno, el materialismo histórico tiene que ver con eso, el dinamismo, el ida y vuelta, ¿no? Cómo la cultura y el contexto definen, o no definen, sino que influyen en el aprendizaje, en, sujetos. Sino que el plano individual se va a nutrir del plano social en el cual está inserto cada uno de los sujetos. ¿Se entendió? O más o menos. No sé Se si escucha alguna mal, profe. Sí, quiere se está Se escucha escuchando un muy retomar poco lo que mal, mal. dije, como justo, hace veces. justo se te está cortando, capaz que apagás la camarita y se te puede escuchar Bueno, un ¿alguna poquito quiere mejor. retomar esa idea? No, yo solamente para agregar que hay como algunas máximas, ¿no? Para pensar, ¿no? En clave del materialismo histórico, ¿no? Y Marx, una de las cuestiones que afirmó con mucha fuerza fue que las condiciones de vida, ¿no? Las condiciones materiales, dice, determinan la conciencia, ¿no? Entonces, con esto está diciendo que tiene mucho peso, ¿no? Todo nuestro entorno, nuestras condiciones materiales de existencia, ¿no? La forma en la que, las condiciones materiales justamente, ¿no? Creo que entendemos a qué se refiere esa idea, ¿no? Que influyen muy fuertemente en cómo nos constituimos como sujetos. Em, y este materialismo es por allí desde donde Vygotsky se apoya para darle tanta centralidad a el contexto, a las condiciones materiales de existencia, a las condiciones culturales. Justo ahí, Silvi, Elu Mankel también justo había puesto esto que vos estás comentando. El materialismo histórico influye pensamiento porque se toma la idea de que el ser humano se forma en la actividad social y en las condiciones históricas concretas. Así que algo de lectura han Bien. tenido sobre esto. Dani se desconectó. No sé, siempre le sugiero, lo primero es mirar el nombre, entonces estamos pensando en materialismo histórico y está compuesto por dos palabras, materialismo e histórico, entonces ya el propio nombre nos puede empezar a ayudar a construir la mirada que propone, ¿no? Se inserta en un tiempo determinado, también condicionan, digamos, la forma de pensar ese contexto y comprenderlo. Y la forma de pensar ese contexto es, digamos, el lenguaje que se construye mentalmente, ¿no? Y ese lenguaje no se construye en la soledad, sino se construye siempre guiado por un otro. Sí, sería como en Un concreto pensar. otro. Ay, perdón, Estefa. No, sería, por ejemplo, que, digamos, ¿no? Las posibilidades, cuando decimos esto, las condiciones materiales de vida, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en muchos, digamos,
las condiciones concretas que tenemos, las posibilidades de acceder a multiplicidad de lenguajes, ¿no? Por ejemplo, de acceder al arte y a la multiplicidad de lenguajes como un derecho, ¿no? La posibilidad de ir al teatro, de ir al cine, de aprender mucha matemática, de leer muchos libros, ¿no? Todas esas cuestiones que enriquecen nuestra formación como sujetos dentro de esta sociedad y de esta cultura, tiene que ver con las condiciones materiales de vida, ¿no? Pensamos cuántas veces o cuántas personas pueden acceder, por ejemplo, a ir a una obra de teatro, a ir a librerías, a comprarse libros, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que influyen, ¿no? Son las condiciones materiales de existencia, ¿no? Que influyen en las posibilidades de acceder a la riqueza del mundo cultural. Dani, ¿ya volviste? Sí, acá estoy, ahí te estaba escuchando, sí, pero no sé de dónde venía la idea, así que medio que me perdí, pero está bueno porque estuve leyendo también el chat y creo que se entendió un poco por dónde iba la idea, ¿no? O sea, creo que también Vygotsky nos pone en esa situación de pensarnos en un lugar y tiempo concreto y que no sea algo aislado, que el proceso de aprendizaje no se aprende justamente, ¿no? En esto que vos mencionabas, en un espacio, en un lugar, en una actividad concreta. Creo que mencionaste algo del cine, alcancé a escuchar. Pero bien, bien, chicas. Y bueno, gracias por retomar. Yo quería compartirles, pero no voy a compartir porque no sé si tengo no tengo tanta conexión. Quedaba una última plantilla ahí de las diapositivas. Pero la compartimos, Algunas, Dani. sí, sobre todo Ahí lo algunas comparto. afirmaciones. Buenísimo. Algunas afirmaciones que toma Vaquero de Vygotsky. Vinculado con esto, ¿no? Con esa relación que fuimos mencionando, relación plano individual, plano social, intrasubjetivo, intersubjetivo, también algunas ideas que ustedes puedan ir buceando en ese módulo 2 del espacio de sujetos, que tiene que ver con la zona del desarrollo próximo, y para qué nos serviría a nosotros entender estos aportes de la psicología cognitiva, y sobre todo de Vygotsky, y esta perspectiva sociohistórica, ¿no? Para trabajar las ciencias sociales. O cómo construyen los niños las representaciones sociales, porque es un poco por ahí la idea. Ahí está. Dice, propone la actividad instrumental y la interacción social como los componentes ineludibles de la constitución del sujeto. Lo instrumental, bueno, los objetos, ¿no? O sea, una lapicera, un cuaderno, una forma de poder llegar a interactuar con el otro. Y es así como va a volver, es un ida y vuelta, es como un proceso de retroalimentación, desde la persona al plano social y del plano social hacia adentro de la persona, que es como va a construir, ¿no? Esa zona de desarrollo próximo que propone Vygotsky. Dice, claro que en el tipo de actividad instrumental o uso de herramientas que describe, Vygotsky distingue entre las herramientas de tipo físico o técnico, ¿no? Que operan modificaciones en el mundo objetivo, concreto, algo concreto, por eso también lo del materialismo histórico, y las herramientas que llama psicológicas. Estas últimas están destinadas a impactar sobre los otros sujetos o sobre sí mismos. O sea que también nos aporta el concepto de herramientas. Y allí cómo las diferencia y cómo esas herramientas técnico, físico y herramientas psicológicas hacen la diferenciación, lo que no, ese rasgo distintivo que habla del desarrollo humano y el proceso cognitivo. Las herramientas psicológicas no son otra cosa que los instrumentos semióticos o los signos entre los cuales el lenguaje
ocupa un lugar privilegiado, ¿no? O sea, bueno, o la matemática, por ejemplo, ¿no? Los símbolos, los signos, que ustedes iban mencionando anteriormente. ¿Se entiende esto? Dice, profe, yo estoy... Ah, bueno. Bien, ¿se entendió esto último? Un poco también para ir, ¿no? Cerrando esta idea de la perspectiva sociocultural. Por supuesto que queda mucho más, queda mucho hilo para cortar y para poder abordar y tensionar. Podríamos estar hablando también en este momento de la teoría de la representación social que desarrolla Vygotsky. Podríamos también abordar cómo Juan del Val, que es un psicólogo español y que también se encargó de estudiar toda la psicología que propone Piaget y Vygotsky, él hace Juan del Val, que lo vamos a ver más adelante, también hace algunas construcciones y algunos aportes que considera que por qué eh, no nos termina de cerrar la teoría de Vygotsky, por lo menos para pensarlo de manera en este contexto actual, ¿no es cierto? Y por qué sí podrían tener mayor asidero otras, ¿no? Otras corrientes más actuales, ¿no? Que contemplen también todas esas otras propuestas que fuimos mencionando antes, como la interseccionalidad, ¿no es cierto? La interculturalidad, ¿no? También pensando que es una construcción occidental, europea, que es un marco, ¿no? Conceptual que se desarrolla en Europa. Estamos hablando de otro tiempo y estamos hablando de otro contexto mundial, y que hoy es necesario pensar desde otras lógicas, ¿no es cierto? Y desde otras geografías. No sé si si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda sobre lo que fuimos trabajando, sobre esta idea. A mí me gustaría saber si pudieron entender algún puente con cómo construyen los niños las nociones sociales. Porque acá todo hasta ahora es general, pero después nos vamos a meter un poquito más en cuestiones de carácter específico, sobre todo, algo mencionamos antes en otras clases, cómo construyen los niños las nociones políticas, por ejemplo, las nociones económicas, las religiosas, la cuestión de la fe, la cuestión de la vida, ¿no? Por ejemplo, el tema del dinero. ¿Cómo entienden el dinero? ¿Cómo se apropian de la idea de dinero? O, por ejemplo, hoy, que ya no es tan tangible, sino que hay una billetera virtual. O sea, ¿cómo construyen los niños esas nociones que son necesarias para poder vivir en sociedad también? Bueno, la cuestión política, quién elegir, quién es presidente, quiénes no. La ciudad, la idea de ciudad, ¿cómo la entienden? La idea de patria, algo ya mencionamos. Eh, la muerte también la fuimos mencionando. Bueno, esas cuestiones de carácter más específicas las vamos a ir desarrollando a lo largo de todo este módulo, pero primero necesitamos, o por lo menos necesitamos tener algunas puntas de escuelas de pensamiento más generales sobre la construcción del desarrollo cognitivo, en este caso de la psicología cognitiva. Y Vygotsky, y después con Mario Carretero. Elegimos esas, no vamos a elegir todas las escuelas del constructivismo, como les mencioné, pero estaría bueno que retomen, ¿no? A Brunner y a Usubel, si es que lo estuvieron leyendo, que nos aportan también desde los andamiajes. Bien. Bueno, si no hay duda, ya estaríamos como también, nos adelantamos porque empezamos unos minutos antes, y a mí que se me está cortando, no sé si me escucharon en esta oportunidad. No, también yo pienso, Dani, que está bueno que retomen las lecturas de Vygotsky para poder volver al diseño curricular también y volver a leer esos núcleos de aprendizaje en los campos de experiencia, y van a poder comprender ahí también por qué algunos se enuncian de una manera y otros se enuncian de otra, ¿sí? Ahí se ve también bastante influencia respecto a los núcleos. Bien, bien, los diseños curriculares, y ahí también ver lo que están haciendo en el foro, ¿no? Con la última actividad que les propusimos. Sí, alguien más quería hablar y no sé. No, yo Bueno. solamente dije, Dani, que se te había escuchado bien. Ay, gracias, genial. Ya me estaba preocupando. Si no hay dudas,
de las chicas. Esta semana, no, yo por lo menos en el espacio de consulta no tuve a ninguna estudiante que se acercara. No sé si no pudieron, si no había dudas, pero bueno, si no hay dudas, entiendo que la actividad en el foro se está desarrollando de manera normal y que se entiende. Y que, bueno, no sé si tienen Tienen alguna duda plazo, ahora, si no, en teoría tienen plazo hasta hoy. claro, el foro se cerraría hoy, pero lo vamos a dejar un poquito más por las dudas si hay alguien más que no participó. De todas maneras, a nosotros nos queda registrado cuándo ingresaron y cuándo participaron, así que eso también se tiene en cuenta. Eh, bueno, están calladitas, hay pocas, no sé si están ahí. Sí, Nadie estamos. tiene nada para decir. Bueno, solamente veo sonrisas en las caras, como diciendo, sí, ya hicimos o ya vamos a participar. Bien. Bueno, chicas, no sé si está el grupo no creo, es muy temprano. El grupo que sigue, las compañeras que siguen, Flavia o no sé, si Por no ahí las está bueno dejamos. que aprovechemos este ratito, si cualquier duda o consulta que tengan, incluso decir, Claro, no, no entendí nada, o no estoy enganchando bien porque en enseñanza de las ciencias sociales estamos viendo Vygotsky, ¿no? Esto, digamos, ¿no? A ver si hay algo que podamos volver a plantear o que se pueda desarrollar con un poquito más de precisión. las chicas en el aula se entendió, o por lo menos alguna que nos diga sí, se escuchó claro, se escuchó acortado, no entendemos qué tenemos que hacer. Hicieron dedito, mira, taca, taca, hicieron. Hay un Sí, dedito. profe, se entendió bastante bien. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, Y las chicas en profe, sus se casas entiende también. y se entiende hacia dónde apunta la idea de relacionarlo, de Piaget, Vygotsky, o sea, cómo aprenden los niños de relacionarlo con el aprendizaje, la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Entiende para dónde Bueno. vamos ahí? Porque, bueno, el niño aprende también del contexto en el que es parte y la Ujú. realidad social y los conflictos sociales también van moldeando la forma de ser, de decidir, de vivir, ¿no? Es por ahí. ¿O estoy errada? Bien. No, No, bien, no, está muy Gloria, bien. bien. En grandes rasgos es por ahí. Después vamos a puntualizar un poquito más con el cambio conceptual que nos propone Carretero. Así que tienen para la semana que viene el capítulo 3 del tomo 2 del libro Desarrollo Cognitivo. El capítulo 3 habla de cambio conceptual. Esa es otra corriente de pensamiento, es más actual, y ahí vamos a ver por qué nos propone esa teoría, ¿no? Por supuesto que hay ejemplos que nos proponen los autores sobre ese marco teórico, que entiendo que no lo trabajaron con Carolina y tampoco lo trabajaron con Julieta el año pasado, con Julieta Felfeber, en psicología educacional creo que se llamaba la materia, pero no lo alcanzaron a ver, así que en ese caso nos vamos a centrar un poco más, ya que no los vieron en otros espacios. Bueno, bien, nadie tiene dudas. Unas grosas las chicas. Ay, sí. Excelente, chicas, sin dudas, me encanta. ¿Están seguras? Ay, Estefa. Bueno, Yo soy corto una la máquina de hacer grabación. preguntas, por eso. ¿Cómo, Sil? Sí, corto la grabación. Sí, ya está. Sí, corta, ya está. Dani,